están amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompaña en la conducción José Antonio Laeta, socio de Ager Consultores. José Antonio, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Eugenio, gusto saludarte también. Me alegro que estés muy bien. Así que, Bueno, aquí, bien. aquí conversando con un invitado que lo conocemos bastante, pero queremos presentárselo a quienes no lo conocen o a aquellos que lo conocen, que lo conozcan más respecto a las labores que está ejerciendo. Me refiero a Carlos Huenchuleo del Centro Ceres de la PUCB. Carlos, gracias por tomarte un tiempo para conversar con nosotros y con nuestros seguidores. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Eugenio, José Antonio por la invitación. Con mucho gusto estoy aquí para participar y contarles un poco en qué estamos acá. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poquito cuáles son tus actividades hoy día en el Centro Ceres? Ujú. Bueno, desde el año 2021 asumí el rol de director ejecutivo del Centro Ceres, Ya, que es un centro que pertenece a la Universidad Católica, donde además yo soy profesor de la Escuela de Agronomía. Pero desde el 2021, como les indiqué, estoy a cargo de este centro, así que comparto un poco mi tiempo, principalmente en el CERES, pero también eh, una parte de ese tiempo sigo dedicándolo a la Escuela de Agronomía. ya. Ahora, el Centro Ceres, para la gente que no, a lo mejor no tenga el conocimiento de, primero el nombre, Ceres, ¿es una Sí, sigla o un nombre? no es una sigla. El Centro CERES, bueno, el nombre completo del centro es Centro Regional de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de la Agricultura y los Territorios Rurales. Pero, Ya, pero CERES en sí no es una sigla, sino que corresponde al nombre de una diosa griega que tiene que ver con la fecundidad, con la productividad y todo ese tema. Entonces, un poco, a veces hay una sí. confusión, pero el nombre obedece a esa figura. Pero queda bien el nombre, ¿eh? Queda Sí, bien, queda bien. queda bien. Oye, de todas maneras, el nombre, cuando incluye la última frase que le agregaron, ¿no es cierto? O sea, la tenía, ¿no es cierto? La incorporó. ¿Cómo es la parte territorial de ese? Agricultura sostenible y desarrollo rural, Desarrollo rural. para Eh, sostener la agricultura y los claro, territorios rurales. de los Claro. territorios rurales. Ujú. Porque esos conceptos así, yo no recuerdo haberlo escuchado en ese conjunto que se plantea con el nombre y que ya le da la impresión a uno, ¿no es cierto?, lo que abarca y trata de entender por ahí, lógicamente, de qué se trata. Ahora, el Centro Sede es de la Universidad Católica de Valparaíso, ese es tú, pero el financiamiento, ¿cómo se financia el Centro Ceres? Bueno, efectivamente, como tú dices, el Centro Regional Ceres es un centro que pertenece a la Universidad Católica, es una corporación, ¿ya? Ya, Cuyo directorio está conformado por varias autoridades de la universidad, ¿ya? El financiamiento principalmente, actualmente el financiamiento proviene de la Agencia Nacional de Investigación, ANIP, del Ministerio de Ciencia, ya, y complementariamente a ese financiamiento de tipo basal, nosotros postulamos a proyectos a través de financiamiento del gobierno regional, ya, proyectos de tipo de la Fundación de Innovación Agraria, sí. algunos vinculados a proyectos de Corfo también. Así que es como bien variada nuestras fuentes de financiamiento. Ya. Y Pero, también obviamente tenemos aporte un aporte importante también de la Universidad Católica. ¿y el gobierno regional es parte del CERES también o no? Porque veo en el logo que tienes, lo tienes incorporado también. Sí, está incorporado porque en sus inicios el financiamiento del centro provenía principalmente del gobierno regional, Ah, ¿ya? ya, ya, Provenía del ya. gobierno regional y durante muchos años el Centro Ceres tenía financiamiento tanto de ANIT como también de los gobiernos regionales, Ya. Perfecto. digamos de asignación directa. Pero esa situación actualmente no está vigente y hoy día los centros como el nuestro eh, puede acceder a financiamientos del gobierno regional, pero vía concurso. Perfecto, Ya, perfecto, perfecto. perfecto. Oye, bueno, estamos conversando con Carlos Huenchuleo y
lógicamente vamos a desarrollar un poco más adelante toda esta información respecto a lo que hacen en investigación y todos los otros aspectos, cómo se vinculan con el territorio, cuáles son las tareas específicas que tienen que ver con eso. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Chile es un país cuyos mercados consumidores más importantes son lejanos. Mi tarea es realizar estudios y proyectos en manejo de post cosecha para preservar de mejor manera la calidad y condición de nuestras frutas y hortalizas producidas en el país y con ello alcanzar con un buen producto dichos mercados. Bien amigos, estamos conversando con Carlos Huenchuleo del Centro Ceres. Carlos, bueno, nos has contado lógicamente qué significa este centro, la orientación que tiene, cómo se financia, pero me quedo dando vuelta una primera pregunta. ¿Quién fija las líneas de trabajo hacia dónde quieren llevar el accionar de Ceres? ¿Viene de una instancia superiores? ¿Son líneas que tú tienes que, como director, tienes que empezar a desarrollar tú? ¿Cómo funciona esa parte? Sí, bueno, hace pocos años este centro eh, hizo un trabajo importante y definió una hoja de ruta, Ya, ¿ya? Una hoja de ruta para el desarrollo del centro muy alineado a las estrategias de desarrollo regional, ¿ya? ya, Ya, Por lo ya. tanto, la misión no cambió, la misión sigue siendo la misma del centro, que es, como ya lo dije, como lo dice su nombre, fomentar la agricultura sostenible, basada en modelos de producción basados en la agroecología, ¿verdad? Eh, por lo tanto, nuestro trabajo está un poco en función de las estrategias de desarrollo regional, que básicamente responden a las problemáticas locales y por lo tanto nosotros tenemos que ir avanzando en esa dirección ya, para que sea una investigación, para que sea una transferencia pertinente a la realidad de nuestro territorio. claro. Ahora, ahora, si uno piensa en la agricultura convencional que nos enseñaron o que enseñamos incluso en la universidad, fundamentalmente nos concentramos y las escuelas de agronomía probablemente se concentran en preparar a los profesionales a trabajar con las últimas tecnologías, con las últimas innovaciones que requieren evidentemente un respaldo económico para poder ejecutarlas, ¿ya? Sin embargo, cuando pensamos en esta orientación que tú dices, una agricultura basada en la agroecología, ¿cómo le planteas esa idea al sector productivo que está acostumbrado a escuchar y a formarse? Se formó y ha trabajado así en función de una agricultura muy intensiva, muy dinámica, muy de meterle insumos Ujú, eh, a todo. ujú. Sí, bueno, ahí yo creo que es importante reflexionar acerca de la sostenibilidad del modelo de los modelos de producción agrícola actual. Que si bien con todo lo que es la tecnología, que el desarrollo de nuevas variedades, de nuevos insumos para mejorar la fertilidad, el manejo de plagas y todo eso, claramente ha mejorado la productividad a lo largo del tiempo, digamos. Por lo tanto, se ha contribuido de manera importante a lo que es la seguridad alimentaria, de eso no cabe duda. Sin embargo, cada vez existen más evidencias de que este sistema de producción no es sostenible. ¿Por qué? Porque las prácticas que se utilizan, como los monocultivos, el uso intensivo de maquinaria, de agua, de combustibles fósiles, finalmente se traducen en un deterioro de los recursos naturales. Y por Ya, lo tanto, finalmente eso se traduce en que tienes unos sistemas menos resilientes, menos resistentes a las influencias del cambio climático. Por lo tanto, cuando tú vuelves a- a proceder con un siguiente ciclo de producción, tus recursos están tan deteriorados que tienes que aún más intensificar el uso de insumos externos para mantener un nivel de productividad. Por lo ya, tanto, por un lado, vas agotando en el tiempo los recursos básicos como suelo, biodiversidad, agua, los agotas, 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 hasta que, pero para mantener tu mismo nivel de productividad, tienes que se va aumentando la dependencia de esos insumos externos.
Por lo tanto, es un sistema que no es resiliente. O sea, si por ejemplo ocurriera una situación donde por algún motivo se prohibieran, por ejemplo, los pesticidas, probablemente esos sistemas de producción colapsarían, porque no tendrían la capacidad ni la resiliencia para enfrentar una plaga importante. Por lo Ya. tanto, cada vez estos sistemas son más dependientes de los insumos que vienen de afuera. Por lo tanto, la agroecología tiene una mirada distinta. Tiene una mirada más bien ver qué es lo que yo tengo en mi sistema que yo pueda fortalecer u Sí. obtener para hacer el manejo y producir alimentos. Entonces, cambia la mirada, ¿ya? Pero muchas veces el sector productivo, incluso los colegas, los agrónomos, dicen, me estás diciendo que entonces no use pesticidas y me cambie poco menos que control biológico. No necesariamente ese cambio, no es una cosa por la otra. Es No, cómo exactamente, no. aprender a conocer primero lo que tienes. ¿Ya? Hoy día, fíjate, Exacto. me tocó, por el trabajo que estamos haciendo con productores de uva de mesa, ir a monitorear uno de los parronales que vemos. Y resulta que tuvo chanchito blanco, tiene tratamientos químicos, pero encuentro chanchitos blancos parasitados. Y probablemente el dueño, incluso los asesores, no tienen ni idea de reconocer un chanchito blanco que está parasitado por una avispa que ni siquiera la han comprado. Es parte del ecosistema que está ahí, ¿ya? Exacto. Pero que lo estás destruyendo con pesticidas. Entonces, hace rato a lo mejor lo vienes destruyendo, y no te das cuenta que a lo mejor hay que hacerle un apretón de tuerca y ver cómo usar ese recurso y combinarlo no es cambiar uno por el otro. Claro, y tampoco es un cambio así drástico de un día dejo de hacer lo que estoy haciendo y cambio Claro, completamente, sino que exacto, esto, claro. lo que propone esta transición hacia la agroecología son distintas etapas. Por lo tanto, cada sistema productivo, cada agricultor tiene que identificar en qué etapa está, cuál es su punto de partida Ya, y de ahí, en función de su situación particular, ir implementando prácticas de este tipo que básicamente son como tres grandes etapas en esta transición. La primera que ya, tiene que ver con la ecoeficiencia. Cómo yo logro seguir produciendo lo mismo pero con menos. ¿Ya? Claro, Menos claro. consumo de combustible, menos agua, menos maquinaria. O sea, ecoeficiencia. ¿Cómo lo hago igual pero siendo más eficiente? Una segunda etapa importante es la sustitución. ¿Cómo puedo ir sustituyendo insumos de síntesis química por sí, insumos que me ayudan pero que tengan origen natural? Por ya, ejemplo, esa es una segunda etapa. Y una tercera etapa es el rediseño de los sistemas, es decir, cómo yo logro diversificar un poco más mi zona productiva, ya sea cultivando más de un cultivo o el cultivo principal acompañándolo con otras especies que me permiten, por ejemplo, cumplir un rol como refugio para controladores Perfecto. biológicos, un Ya, refugio claro, para polinizadores, que finalmente también se va a traducir en que me va a apoyar mi producción. claro que sí. Entonces, esas Ahora, son como las etapas, ¿ya? ahora, en estas tres etapas, en esta metodología, ¿existe una metodología que te permita evaluar? Suponte que yo digo, ¿sabes qué? Me quiero meter en esto, creo que para allá va, pero no tengo idea cómo hacerlo. Tú puedes venir a mi predio, evaluarme y decirme, ¿tú estás en esta etapa? ¿O te falta esto para cumplir la primera? ¿O ya estás a punto de ir a la segunda? ¿Cómo? Eso, metodológicamente, hay cómo hacerlo eso, ¿verdad? Sí, bueno, existe literatura que puede apoyar ese proceso, pero justamente nosotros ahora en el Centro SER estamos terminando un proyecto que está financiado por el gobierno regional, donde justamente construimos un modelo agroecológico para la región de Valparaíso de acuerdo a la realidad de acá y que Ya, básicamente lo que hace es propone una hoja de ruta. Propone una hoja de ruta que incluye como una especie de checklist de prácticas. claro, Entonces, ¿qué es lo que tú haces como diagnóstico? Ves, ya, este es mi checklist y veo qué es lo que hoy día estoy haciendo, qué es lo que no estoy haciendo. Y de esa manera tú puedes construir un diagnóstico y puedes ir identificando cuáles son las tareas ya. prioritarias que tú debieses ir implementando para comenzar esta transición. Y ¿Ya? eso, Oye, Entonces, esa es una guía técnica que vamos a publicar a fines de mayo. perfecto. Y eso Carlos, ¿lo están implementando en algún módulo o con algunos agricultores en la... Sí, sí, efectivamente, en este proyecto nosotros trabajamos en 6 provincias, en seis Ah, comunas distintas y con agricultores de distintas características. Algunos pequeños agricultores más convencionales, otros un poco más agroecológicos, pero también empresas más grandes. Por ejemplo, hemos estado trabajando con la viña Emiliana.
Ah, Por lo perfecto. tanto, hemos ido recogiendo la experiencia de todo este grupo heterogéneo de agricultores y empresas para poder implementar este modelo. Y justamente cuando pusimos en práctica este modelo y la hoja de ruta nos dimos cuenta que los puntos de partida o los desafíos eran distintos. ¿Ya? Entonces, en Claro. algunos casos, por ejemplo, en Emiliana, uno de los temas que a ellos más les preocupaba era el tema del suelo, que los suelos están agotados, ¿verdad? Por un uso intensivo, en fin, que se traducía en que sus plantas eran menos productivas Claro. o tenían menor vida útil. Y por ejemplo, hay una de las soluciones que acordamos implementar junto con ellos fue la implementación de coberturas vegetales, Claro. entre hileras, coberturas vegetales que favorecen la mejora de la estructura del suelo, favorecen la fertilidad del suelo, favorece complementariamente La materia la orgánica. visita de algunos insectos que puedan tener efectos como controladores de plaga o polinizadores, en fin. Claro. Entonces, son prácticas que uno va identificando en función de la realidad de cada huerto, digamos. Perfecto. Ahora, uno de los aspectos también que muchas veces he visto que como que nos falta un poco es documentar con mediciones, porque todo, en la agricultura convencional, todo, mides prácticamente todo, lo quieres medir y encuentras cuáles son las variables de mayor relevancia en tu sistema. ¿Cómo se miden? ¿O es muy complejo medir variables aquí o es una cuestión de que no lo hemos hecho y falta costumbre de hacerlo nomás? Que me puedas convencer con variables, con mediciones, es decir, esto es lo que está ocurriendo o esto es lo que puedes lograr. Sí, bueno, justamente ahora nosotros vamos a empezar algunos trabajos de investigación, donde justamente lo que queremos es no tan solo hacer la investigación de un determinado servicio ecosistémico, por ejemplo, puede ser pongamos, control de plagas, Ya. utilizando bandas florales o cosas así, sino que eso también lo queremos integrar con otras prácticas para ver en conjunto cómo funcionan. Y además de eso, otro de los componentes que vamos a estudiar en este proyecto es hacer un análisis de tipo costo-beneficio. Es decir, pues Ya. también ponerle número a estas prácticas, no tan solo probar que puedan ser efectivas en términos ya sea control de plaga o polinización, sino que también contrastar los costos y los beneficios de estas formas de implementar prácticas versus las convencionales y Ya. ver y compararlas también en términos económicos, que también es una herramienta importante a la hora de incentivar o convencer a los productores para que cambien algunas prácticas. Pero eso, Carlos, lo que estás trabajando son con distintos agricultores. Y estos agricultores tienen distintos cultivos también. O sea, no Ujú. todos tienen viña, no, ya que hablaste de la viña emiliana. Entonces, ¿cómo estas prácticas que tú estás diciendo las llevas a cada uno de los cultivos que tienen? Porque evidentemente las mediciones son distintas, los parámetros son distintos. Entonces, Ujú. ¿cómo llevas eso a cada uno de los agricultores que están trabajando? Por ejemplo, Carlos, ahora Carlos, Carlos, te interrumpo un poquito. Dejemos la pregunta planteada porque nos pilló el tiempo. Vamos a un corte y esperamos tu respuesta entonces en el bloque siguiente. Vamos y ok. volvemos. Soy Gabriela Verdugo, socia de GET Consultores. En este momento les quiero presentar un proyecto que realizamos en Longotomo en cultivo de claveles en el sector del Trapiche, donde permite producir claveles independiente del suelo y con un 30% de ahorro del agua que usa el cultivo en suelo. Estamos llegando ya al final de la conversación con Carlos Buenchuleo. Ha sido muy interesante meternos un poquito en lo que significa este centro, que a lo mejor algunos lo han escuchado y no saben tan exactamente de qué se trata. Eh, pero quedó pendiente en el aire, ¿no es cierto?, una pregunta que te hacía José Antonio, ¿ya? ¿Cómo lo hacían con esto? Carlos, cuéntanos. Bueno, Sí. Bueno, ahí, como decía José Antonio, es difícil como estandarizar las mediciones cuando queremos medir cosas en cultivos distintos. Claro. Entonces, claramente los resultados esperados no siempre van a ser lo mismo dependiendo de las condiciones y de los cultivos de los cuales nos vamos a referir. Y un poco buscando esa estandarización es que en el nuevo proyecto que está comenzando el Centro Ceres con financiamiento de la ANIP, nosotros vamos a medir distintas variables
que tienen que ver con el manejo de plagas, con la polinización, con la formación de suelo, captura de carbono, condición de humedad del suelo, por ejemplo. Por lo tanto, y para eso, y para buscar cómo estandarizar un poco la investigación al respecto, vamos a tener un cultivo eje. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente en lo que es el cultivo de tomate. Ese va a ser nuestro cultivo sobre el cual vamos a basar esta investigación. ¿Eso No obstante, al aire libre o bajo al plástico? aire libre, al Perfecto. aire Al libre, aire libre. ¿ya? Ya. Al aire libre. Y, pero complementariamente vamos a realizar algunos estudios para medir ciertas variables específicas en ciertos cultivos. Por ejemplo, polinización en paltos o el rol de las bandas florales para el manejo de plagas en repollo, ¿ya? Ya. Así que esa es más o menos la forma en que vamos a abordar para un poco recoger, integrar el estudio de distintos servicios ecosistémicos en torno a un cultivo. Ah, ya, perfecto. Oye, Carlos, estaba pensando dentro del personal con que cuenta el Centro Cere, cuando viene este tipo de proyectos, empiezo a pensar que también se empiezan a meter muchas disciplinas necesarias de tenerlas. Cuenta con un staff de profesionales base, ¿cómo lo hace cuando requiere a lo mejor Ujú. incorporar otros conocimientos? Bueno, nosotros, el equipo está compuesto por profesionales que tienen, digamos, por un lado un perfil más bien hacia la investigación y un perfil más bien profesional, vinculado a lo que son los servicios, digamos. Entonces Ya, tenemos investigadores con especialidades en el área de entomología, manejo de plagas, temas de estudio de suelo o ecología del paisaje. Pero también tenemos profesionales que tienen un perfil de extensionista, que por un lado cumplen un rol de apoyo a la investigación, pero también tienen un rol muy importante en transferir estos conocimientos a la agricultura, a los agricultores, digamos. Eso en el ámbito, y allí tenemos, bueno, tenemos distintos tipos de profesionales, incluyendo, por ejemplo, agrónomos, ecólogos, geógrafos, ingenieros ambientales, pero también tenemos algunos de las ramas de ciencias sociales, tenemos del área de la sociología, antropología, entendiendo que esta mirada agroecológica no tan solo aborda lo productivo, sino que también tiene una dimensión social y económica. ya, correcto. Carlos, mencionaste este proyecto en este momento que estabas explicando ahora, pero ¿qué otros proyectos han desarrollado en el último tiempo o está simultáneamente desarrollando ahora? Ujú. Bueno, uno es el proyecto principal que está comenzando ahora, que se enfoca en el estudio de la intensificación ecológica de la agricultura, ¿ya? Pero paralelamente estamos llevando a cabo otros proyectos. Por ejemplo, tenemos dos proyectos financiados por el gobierno regional que están más orientados a lo que sería como la transferencia de conocimientos, la extensión, más que Ya, la investigación, digamos, donde también estamos llevando ahí actividades que tienen que ver, por ejemplo, hicimos en uno de estos proyectos un catastro de cómo está la situación de la pérdida de recursos naturales y biodiversidad en la región, un catastro, un inventario del estado actual de la biodiversidad y recursos naturales. También se hicieron todo un conjunto de talleres para transferir conocimiento en distintas temáticas, desde manejo de plagas, suelo, agua, biodiversidad. Y también hicimos un estudio para desarrollar una propuesta de gobernanza de los recursos naturales en la región de Valparaíso. Ah, mira. ya, Y complementario con eso, otro proyecto también del gobierno, financiado por el gobierno regional, está enfocado en lo que es el estudio de soluciones basadas en la naturaleza para el manejo adecuado del agua, ¿ya? A nivel predial, fundamentalmente. Y también tenemos un proyecto financiado por la Fundación de Innovación Agraria, FIA, que también estudia alternativas productivas para zonas con escasez hídrica, ¿ya? Entonces ahí estamos estudiando diversas técnicas para poder reactivar productivamente áreas con baja aptitud agrícola. ya. Ahora, toda esta generación de información nueva, de tecnología nueva, ¿cómo la difundo? ¿Cómo llega? Pues una cosa es trabajar con los grupos de productores que se asociaron a lo mejor a un proyecto en particular, Ujú. pero la misión de ustedes es difundirlo más allá de los que participan en un proyecto. Claro,
complementariamente a lo que son los talleres, que es lo que les comentaba, también tenemos, bueno, tenemos una página web del Centro Ceres donde difundimos todo lo que, las actividades que nosotros realizamos, tenemos participaciones en prensa, también participamos en mesas regionales de distinto tipo, lo que nos permite un poco llegar con nuestra experiencia allí y de alguna manera influir en la toma de decisiones en servicios públicos, en mesas regionales que tienen que ver con la agricultura sostenible fundamentalmente. Eh, Siempre estamos colaborando y participando en distintas instancias donde también podemos un poco llevar nuestro mensaje, ya sea con servicios públicos o a nivel de privados también. ¿Ya? Oye, Carlos, ¿cómo ves tú, ya es un trabajo muy intenso, cómo ves tú la proyección del CERES en los próximos años? Eh, supongamos estamos al 24, supongamos al 30 o un poco más allá. ¿Cómo visualizas tú la acción que tendría que tener o qué te gustaría que fuera el CERES en ese tiempo, digamos? Ujú. Bueno, yo creo que nosotros cumplimos un rol muy importante en la región que tiene que ver con descentralizar la ciencia, es decir, generar investigación en el territorio con investigadores que están acá, que conocen muy bien la problemática de la región. Por lo tanto, yo creo que ese es un atributo destacado de los centros regionales como este y que yo creo que es importante que la política pública lo siga apoyando, por un lado. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que nuestro anhelo es seguir desarrollando y cumpliendo con la misión que se ha trazado desde su inicio este centro regional, apoyando las transformaciones de los sistemas agrícolas, ¿verdad? Eh, Obviamente también tenemos que pensar también en la viabilidad y el financiamiento a largo plazo de estos centros. Claro. Hoy día nosotros fundamentalmente tenemos financiamiento de fuentes públicas, fundamental principalmente de la Agencia Nacional de Investigación y complementado con aportes vía concurso desde los programas del gobierno regional y otras instituciones del agro y una pequeña parte también de nuestra sustentabilidad financiera, digamos, se genera a partir de la prestación de servicios de asesoría que Ya. hacemos ya sea a servicios públicos como programas de INDAP como Provesal o SAT o también algunos servicios que prestamos a empresas agrícolas, ¿ya? Así que yo creo que el desafío a futuro es tratar de diversificar finalmente nuestras fuentes de financiamiento porque, claro, en el ámbito del financiamiento público hoy día ahí tenemos un poco de incertidumbre acerca de tener ese apoyo financiero para seguir desarrollando nuestra actividad, considerando que esta es una corporación sin fines de lucro. Por lo tanto, nuestros productos y servicios fundamentalmente son de carácter público. Por lo tanto, nosotros no somos una empresa privada que está enfocada en maximizar los ingresos económicos, sino que nuestro camino va por otro lado. Pero en el escenario actual tenemos que ver otras alternativas de financiamiento y como he dicho, nuestra idea es mejorar y potenciar nuestra unidad, una unidad que permita relacionarnos mejor con el mundo privado para prestando servicios o utilizando algunos instrumentos como los de tipo Corfo, por ejemplo, para poder prestar servicios a empresas privadas. No, impecable. Oye, sería interesante en ese punto que estás conversando, que el gobierno regional se pudiera involucrar un poco más, pensando que es un centro regional donde la transferencia tecnológica va en apoyo, ¿no es cierto?, a los agricultores directamente, por lo tanto, sería interesante que la visión de ellos también estuviera apoyada de una manera también, ¿cómo se llama?, con un recurso importante, porque si un centro Bueno, regional creo que es importante. claro, bueno, justamente lo que nosotros hemos hecho es estar bien alineados con estas estrategias de desarrollo regional, las estrategias de innovación de la región, porque eso un poco también es una demostración para el gobierno regional de que estamos alineados y que estamos apoyando las problemáticas que son de interés para la región, Ujú. ¿ya? Ahora, claro, nos encantaría poder volver a una instancia donde tener un apoyo más estable y permanente desde el gobierno regional a los centros regionales, pero Eso, entiendo que hay algunos cambios en las políticas de los gobiernos regionales, sí. Claro. los cuales esperamos que
que a pesar de esos cambios igual podemos seguir participando y recibiendo recursos del gobierno regional para poder seguir llevando a cabo nuestra tarea, nuestra contribución al desarrollo de nuestra región. Oye, bueno, Carlos, lamentablemente los tiempos se nos van, pero es re importante lo que tú señalabas. Evidentemente, si el gobierno o las políticas, ¿no es cierto?, las directrices desde el Ministerio de Agricultura vienen con ciertas orientaciones y necesitan alguien que eso lo traduzca en algo concreto en el terreno con productores, es el trabajo que hacen ustedes. Por lo tanto, sería natural que si están en esa misma sintonía, bueno, de alguna forma lleguen los apoyos. Ojalá uno no tuviera la incertidumbre de estar permanentemente en la dinámica de estar peleando por fondo, que te desgastan también un tiempo y te tranquilizan el no saber si lo vas a tener el apoyo necesario. Claro que sí. Por lo tanto, debería estar las dos cosas, un soporte base que te asegure continuidad y más allá, ¿no es cierto?, el esfuerzo de alinearte y buscar justamente con los focos donde está el interés de poner estas tecnologías, estos conocimientos nuevos. Carlos, Justamente. te felicitamos evidentemente Sí, de todas maneras. por el trabajo en que estás. Es un trabajo muy bonito, está pensado en esto justamente en la pequeña agricultura, eso también, ¿no es cierto?, de llevarla a unos niveles en que están demostrándonos que se puede hacer agricultura de una forma distinta a aquella agricultura súper dinámica, con mucho insumo, pero de repente poquito amigable con el medio ambiente. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, fue un agrado haber conversado con ustedes y contarles un poco en qué está este centro regional que pertenece a la Universidad Católica de Valparaíso, que también un poco demuestra la, la pertinencia y el interés de la universidad, ¿verdad?, por contribuir a través de estos centros al desarrollo de nuestra región. Perfecto. Muchas gracias, Oye, Carlos, Carlos. bueno, Te pasaste. te agradecemos y evidentemente queda abierta la invitación a cuando tengas cosas que comunicar, que necesites también el apoyo que podamos darte a través de nuestros pasos para difundir cosas, bienvenido sea. Que nuevamente te reiteramos el agradecimiento en nombre de AGER Consultores e invitamos a nuestros seguidores a que nos continúen viendo en este AgriFuturo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.